Y ya quien tenemos ahí en línea esperando desde temprano, desde la ciudad de Colombia. Así es, ya tenemos con nosotros desde la ciudad de Colombia nuestra primera invitada. Ella es Verónica Jaramillo, neurocoach, y hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante. Nos hablará de la buena comunicación que no tiene discapacidad. Así que muy buenos días, Verónica, qué bueno tenerte desde Colombia. Hola, Yamilex y Raquel, muy buenos días y a todas las personas que nos acompañan hoy desde temprano en este programa de inclusión tan maravilloso. Claro que sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo me identifico mucho, porque a veces, Verónica, creemos que porque una persona tiene una discapacidad, no podemos tener una comunicación efectiva. Y creemos que porque ya la persona tiene una discapacidad, nuestra comunicación a la misma vez tiene que tener discapacidad. Entonces, me gusta ese tema. Vamos a darle la forma a tu manera, porque realmente yo sé que tú vas a conectar con muchos padres, con muchos profesionales y con muchas personas que creen que porque la persona tiene una discapacidad, no se pueden comunicar con los demás. Bueno, Raquel, creo que ahí es clave lo que acabas de decir, y es que muchas veces a los seres queridos que tienen una discapacidad, nosotros le aumentamos una discapacidad más. Quiere decir que estamos pensando en que no nos entienden, en que no tienen la capacidad de escuchar el mensaje que nosotros le queremos dar. Entonces creo que vamos a empezarle a dar forma, como tú dices, a este tema tan interesante. Y pienso que una comunicación asertiva y efectiva no tiene ninguna limitación y no tiene ninguna discapacidad. Por el contrario, cuando tenemos una comunicación asertiva, esa personita en cualquier edad tiene la capacidad, escúchenme muy bien, tiene la capacidad de asimilar y de recibir todos esos mensajes que nosotros queremos darle. Asimismo, como la comunicación es ese intercambio de ideas y de conceptos que cada una de las personas que participamos en ella tenemos esa gran fortuna de entregar, pues entonces es ahí cuando tenemos ese beneficio de hacernos entender también. Ahí surgen varias recomendaciones y lo primero es, y creo que lo conversamos en algún momento, y es un tema que no puede faltar en ninguno de tus programas, y es la aceptación de esos seres maravillosos, especiales, con cierta discapacidad que tenemos en casa o cerca a nosotros. Cuando tenemos esa aceptación, el lenguaje fluye sin necesidad de esforzarnos, sin necesidad de pensar muchísimo cómo voy a referirme a esta persona. Ahí nos basamos en el lenguaje del amor. Déjame hacer un paréntesis, Verónica, en cuanto a lo profesional. Hay muchas personas que cuando se van a referir a una persona de 21 años, que es un adulto con síndrome de Down, por ejemplo, o mi hijo que tiene 15 años, que tiene parálisis cerebral, ellos quieren dirigirse a él hablándole o a ellos, hablándole como niños, con voz de niños o creyendo que con una terminología, creyendo que ellos no están entendiendo. Y a veces yo le digo a la persona, mi hijo no es verbal, pero él no es sordo. Él puede escuchar perfectamente, si le habla claro, lo que tú quieres que le entienda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque creemos que porque la persona tiene una discapacidad, debemos de hablarle como niños, o debemos de hablarle con palabras cortadas o con terminología que tal vez creemos que no están capacitados para entender. Es correcto, Raquel. Y es que mira, cuando nosotros nos acercamos a una persona con discapacidad, es preciso parar, pensar y luego hablar, porque viene esa situación que tú mencionas ahí. Muchas veces nosotros mismos aumentamos una discapacidad que no existe, cuando ese ser especial te entiende perfectamente, como lo que nos acabas de contar de tu hijo. Entonces, ese es el segundo punto. Cuando nosotros tenemos en primer lugar esa aceptación, es que nosotros también nos aceptemos a nosotros mismos y entendamos que vamos a comunicarnos con un ser especial, y entiéndase por especiales porque tiene desarrollado otras habilidades que muy seguramente tú no tienes u otras personas no tienen, y tiene esa capacidad para entenderte. Ahí es cuando tú debes ponerse a su mismo nivel, entender que tiene
ciertas limitaciones, pero cuando decimos ponerse al mismo nivel, es un lenguaje fluido, es un lenguaje respetuoso y que no descalifique esa persona sencillamente porque tiene una discapacidad. Entonces, ahí vamos con ese punto número 2. En el punto número 3, el lenguaje debe ser con una dicción permanente, tranquila, bien ejecutada, para que esa persona que está enfrente tuyo pueda recibir el mensaje como es. No te pongas a ser demasiado histriónico porque puedes enredar a ese ser especial que está ahí. 2, no te sobreactúes ni hagas esas vocecitas menudas de niños para poderte acercar a él porque se ve fatal. Y recuerda que esa persona con discapacidad tiene juicio también y te está calificando. Y ahí se rompe esa conexión que debe haber, esa sinergia, a lo que nosotros en neurocoaching le llamamos como rapport. Ponerse al mismo nivel, hacer clic entre las dos personas para comunicarse, indistintamente si tienen una discapacidad o no, es vital. Porque cuando tú empiezas a poner esa vocecita menuda, pequeña, como si fuera un niño, le estás enviando un lenguaje, un mensaje totalmente contrario a lo que quieres entablar en él. Cuando tú le exiges a esa persona con discapacidad que se manifieste, puede que no tenga voz, puede que tenga alguna limitación vocal, pero te está escuchando perfectamente, él se va a manifestar contigo. Lo puede hacer por escrito, lo puede hacer con un movimiento, lo puede hacer con una escritura, lo puede hacer con un dibujo. Esa seguridad de la comunicación se la das tú cuando estableces esos 3 puntos que acabas de mencionar. Recordemos una vez más que comunicación es poner en común un concepto. Si tú no logras hacer ese match o ese clic entre las dos personas, la comunicación se va a volver aburrida. El chico o la persona que está enfrente tuyo con discapacidad lo vas a ver renuente, lo vas a ver con cierta displicencia, y tú sencillamente lo que vas a hacer, y lo digo por conocimiento de causa, por mí propiamente, dices, esta persona no me quiere, pero es que no te has hecho querer. Y el lenguaje y el mensaje tiene que ser claro, contundente, corto, y si tienes la posibilidad de contextualizarte antes de acercarte a la persona con la familia, es mucho mejor, es mucho más fácil que tú te puedas acercar, y voy a poner un ejemplo, discúlpame Raquel que te ponga ahí, ir donde Raquel, preguntarle cómo me puedo comunicar con tu hijo, explícamelo un poco mejor, y de esa manera Raquel me puede contextualizar y yo voy mucho más tranquila, con mayor fluidez, y seguramente la comunicación entre el hijo de Raquel y yo va a ser mucho más amable y agradable. Y a veces, Verónica, cuando no le damos el valor de comunicarse directamente con esa persona, también lo estamos excluyendo, no lo estamos incluyendo a nuestra sociedad. De forma tal de que a veces cuando vamos a lugares en la sociedad, como restaurantes, actividades, y esa persona se quiere comunicar con ese individuo y no se dirige directamente a ese individuo, sino a los padres, yo siempre le digo, él está ahí, pregúntale a él o háblale a él y él te va a entender. Entonces tenemos también que usar esa comunicación directa para ellos, y luego pues de conocer, como tú dijiste, preguntar a los padres, mira, ¿me puedo comunicar directamente con él? O si hay alguna especificación de que yo pueda utilizar, ya sea seña, ya sea dibujo, como tú dices, ya sea otra forma para darme a entender mejor. Otra cosa que debemos de cuidar también, Verónica, es la forma de la rapidez que hablamos. Por ejemplo, yo hablo rápido, pero cuando yo me voy a dirigir a una persona que tiene el IQ, el grado de inteligencia menor que una persona normal, pues entonces ahí tenemos que bajar la velocidad de cuántas palabras tiramos en un segundo. Entonces, todos esos detalles es muy importante, y yo creo que este tema es necesario para hablarlo en nuestra sociedad, porque una comunicación no va a depender solamente de que si yo hablo o no hablo. Como tú mencionaste, una comunicación se va, tú puedes adaptar una comunicación a diferentes métodos. Lo importante es llevar el mensaje y que esa persona reciba el mensaje como tú quieres que lo reciba.
Efectivamente, Raquel. Y mira que aquí hablamos de que una comunicación efectiva o asertiva no tiene discapacidad, pero no nos referimos solamente a esa persona con la discapacidad. Las personas que estamos alrededor de esos seres especiales también tenemos que comunicarnos entre sí para que podamos empezar a tener un feedback, una retroalimentación. Cómo nosotros, papá, mamá, hermanos, abuelos, primos, podemos contribuir a que esa persona se sienta incluida. Esto no es un trabajo de mamá solamente, esto no es un trabajo de la familia inmediata, es de todas las personas que estamos alrededor y cómo nos comunicamos entre nosotros para poder entender a esa persona con discapacidad. Es muy importante también que lo tengamos presente porque cuando el resto de las personas alrededor de esa persona con discapacidad no se entiende, no se comunica, no se conecta, no se contextualiza, pueden haber unas fallas garrafales y trascendentales que vayan en contra de nuestro hijo especial, dentro de nuestro hijo con discapacidad o la persona que hace parte de la familia. La comunicación es vital en todos los niveles, en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero creo que con estas particularidades de las familias tan especiales, hace que nos entendamos mucho mejor y que haya una sincronía, es decir, que estemos en la misma frecuencia, como papá le habla a ese hijo, como mamá y los hermanos le hablan a ese hijo, y nos vamos a volver en un baluarte, vamos a, digamos, no a camuflar, sino a proteger, a blindar a ese ser especial cuando sale a la calle, porque él se va a sentir respaldado. En mi familia nos comunicamos así, él se va a sentir pleno y va a poder exteriorizar todos sus sentimientos sin limitaciones. Llevémonos presente algo de este compartir de hoy. Muchas veces nosotros extremamos las limitaciones o las discapacidades de esos seres especiales sin necesidad, sin necesidad. Cuando le damos la oportunidad de que ellos hablen, se comuniquen a través de cualquier medio, estamos dándole libertad y eso va a favorecer su recuperación o su forma de asimilar esa discapacidad que tiene. Yo pienso que sí, yo soy de la que dice, y ese es el concepto que tengo de comunicación. Una comunicación es efectiva cuando el emisor y el receptor conectan y se entienden completamente. Si eso no está pasando, definitivamente no importa si es con una persona con discapacidad o con una persona que no tiene discapacidad, la comunicación no está siendo efectiva. Entonces, yo pienso que ya es más que una pregunta, es un comentario. Pienso que en el caso de una persona con discapacidad, y ya en mi caso, que yo no tengo discapacidad, me quiero comunicar con una persona que tiene cierta condición, en mi caso yo debo de tener paciencia y debo de buscar la forma, la estrategia de que esa persona pueda entenderme y yo poder entender a esa persona. Muchas veces nos encerramos y decimos, no, es que yo no lo entiendo. Pero tú estás siendo abierto para entender a esa persona. Y voy a contar mi experiencia con el hijo de Raquel, con Joan, de que una vez él estaba cerca de mí y él quería cargar su tablet. Entonces él está haciendo varios gestos y él tiene la tablet en la mano, pero yo no lo estaba entendiendo del todo. Cuando él entonces me pasa la tablet, en el momento que yo decidí abrirme y tratar de entenderlo a él, yo entendí que lo que él quería era que yo cargara la tablet porque él no podía hacerlo. Entonces son cositas que pasan de que en el momento que estemos tratando con una persona con discapacidad, debemos ser lo más abierto posible y tratar de adaptarnos a su pensar, a lo